digamos, relevo para la crisis y la emergencia climática en el mundo. Este es un primer factor, pero las políticas de la igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres, y sobre todo, ¿no?, de la igualdad en términos sociales, y también el cambio tranquilo, ¿no?, en términos económicos. Yo creo que es otra manera de hacer las cosas y se distancia sin lugar a dudas de esos otros planteamientos que usted citaba. ¿En qué se distancia de Venezuela, Cuba, Nicaragua? Bueno, primero que son países que no tienen nada que ver los unos con los otros, y yo creo que, digamos que este nuevo tiempo en Chile, ¿no?, mira hacia la enorme esperanza y la transformación que fue el Chile de Allende, pero abriendo la puerta al siglo XXI. Y ¿Con respeto a la democracia, a diferencia de estos países? Yo, sin lugar a dudas, yo creo es con lo que más empatizo, ¿no?, con el presidente, y creo que el gran debate, y más en estos tiempos, ¿no?, lo estamos viviendo, lo vivimos en Estados Unidos, pero lo estamos viviendo en España y en la Unión Europea con las extremas derechas y con los populismos autoritarios, ¿no? Me parece que lo que está en el centro es ser capaces de ahormar y de ensanchar la democracia. Es la hora de devolver la decencia y la limpieza a la política española, compañeros y compañeras. No nos va a temblar el pulso en echar a ningún corrupto. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Si quiere regenerar la vida democrática en España, empiece por limpiar su casa. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. ¿Se ha atrevido usted también a decir, claro, usted es muy arriesgado, es muy osado, que estuve cerca de la corrupción? ¿Y usted dónde ha estado usted? Pues sí que yo creo que había 2 metros. ¿Dónde ha estado usted? ¿De qué partido es usted? ¿Del partido de los seres? ¿Del partido que ha dado golpes de Estado a las instituciones democráticas que ustedes mismos defienden hace 80 años? ¿De qué partido es usted? ¿Del que ha participado del robo del Banco de España? ¿Del que ha traído el crimen de Estado? ¿Del de los seres en Andalucía? No se escandalice usted, sí. Hablo de usted también. ¿De qué partido es usted? Entonces, claro, que diga, usted ha estado cerca de la corrupción. Hombre, le agradezco que haya dicho solo que ha estado cerca, ¿no? Tampoco le voy a decir que usted sea la corrupción, pero que justo haya dicho que ha estado cerca, siendo el líder del Partido Socialista. Pedro Sánchez ocultó la imputación del marido de la ya exdirectora general de la Guardia Civil, María Gámez, y pidió que no dimitiera hasta que terminase la moción de censura presentada por Vox. El marido de Gámez, Juan Carlos Martínez, había sido el director de inversiones estratégicas de la agencia IDEA, la antigua pagadora de los ERE irregulares en Andalucía. Se investiga una operación que podría ser fraudulenta porque en un solo día Martínez pasó de ser un empleado a ser el principal cliente de la agencia IDEA, ya que contrataron a la empresa creada por Martínez, y ese contrato se habría adjudicado directamente sin licitación pública. Además, se han descubierto movimientos a cuentas de los hermanos Martínez por valor superior al 1.000.000 de euros. Martínez está, por tanto, imputado por existir indicios de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales por unos pagos presuntamente irregulares de la Junta de Andalucía, mientras gobernaba el PSOE, a la empresa donde trabajaba. Es decir, se está investigando si el marido de Gámez desvió fondos públicos. Gámez asegura haber dimitido tras haber tenido conocimiento de que su marido ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial por varios delitos de corrupción y señala que dimite por principios, honestidad y responsabilidad, renunciando a su derecho y al de su marido a la presunción de inocencia para proteger a su familia y a la Guardia Civil. Esto llega en plenas investigaciones judiciales del caso Cuarteles por las presuntas irregularidades en obras en 13 comandancias de la Guardia Civil y en medio del revuelo del caso Mediador, en el que están involucrados 2 generales de la Guardia Civil. Uno de ellos, Espinosa Navas, se encuentra en prisión preventiva por haber recibido presuntamente sobornos en los que también está implicado el ya famoso Tito Berni. Para poder mantener ese gobierno de coalición, von der Leyen necesita el apoyo de los socialistas. De ahí que la Presidente hable bien de España y apruebe los desembolsos. A cambio tiene a un Sánchez obediente y entregado, un presidente de un país importante como España que está a lo que haga falta. Von der Leyen se juega además el año que viene seguir
seguir en el cargo. En 2024 hay elecciones europeas y no está claro que vaya a poder repetir su puesto en la Comisión. La línea bávara de su partido no está de acuerdo con el desembolso fácil y los controles laxos que parece estar promoviendo con países como España. Esa idea conecta muy bien con lo que piensan en los países frugales, como los nórdicos o los suecos. Otros países de la misma mentalidad no se unen porque están revueltos, por ejemplo, Países Bajos. Don Roberto, ya el misterio de por qué von der Leyen sigue dando dinero a España de los fondos, sigue manteniendo la financiación y arruinando cada vez más el país con el Banco Central Europeo, es básicamente que necesita a este señor de la Moncloa y a los socialistas para mantenerse el poder. Por lo tanto, esto va a seguir sumando una más, y sigue, ¿no? Bueno, vamos a ver, está muy bien todo lo que has leído, parece una historia muy bien hilada, pero las cosas no son así, el tema no va por ahí. Este no es un tema de tú me ayudas y yo te ayudo, porque Sánchez políticamente es un cero a la izquierda y no pinta absolutamente nada. Además, no nos olvidemos que en la Unión Europea hay 27 países. O sea que lo que pinta Sánchez y cero es todo uno. Este es un tema de corrupción a alto nivel, puro y duro. Y es que aquí, y permíteme que te lo diga así, de crudamente, es que los juntaletras y los opinatodo, que no tienen ni idea, que ni conocen Bruselas, ni tienen repajolera idea de cómo funcionan las cosas allí, pues se inventan unas novelas que no vienen a cuento. Por ejemplo, una de las cosas que dice ese artículo es que fue de la mano de Macron. Hombre, por Dios, que no fue de la mano de Macron, que fue de la mano de la presidenta alemana de Merkel, que es íntima amiga suya. Pero bueno, a lo que voy. Lo primero que tienen que saber ustedes es que la administración, no solo Ursula von der Leyen, la administración de Bruselas, que son todos los comisarios, los directores generales, los de Eurostat, los otros, los de más allá, los hombres de negro y tal, son una panda de corruptos. Es la administración más corrupta de Occidente. La administración más corrupta de Occidente. Europa es un jardín. Hemos construido un jardín. Todo funciona. Es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que el ser humano ha sido capaz de construir. El resto del mundo, la mayoría, es una jungla, y la jungla podría invadir al jardín. Y los jardineros deben encargarse de eso. Los europeos... Representante venezolano le fue con todo a Boric. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha dicho que Gabriel Boric es un personajillo que se ha vendido a los intereses angloamericanos y se dedica a criticar a Venezuela, Cuba y Nicaragua. El alto dirigente político venezolano manifestó que Boric vulnera los derechos humanos de los chilenos y paralelamente anda por el mundo declarándose defensor de tales derechos, atacando a los gobiernos verdaderamente socialistas de la región para beneplácito de la Casa Blanca. Los detalles. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo paraestatal, porque se conforma a partir de la sociedad civil, pero con el financiamiento público, el que pone la plata, pone la música, de una u otra manera, ha emitido una declaración pública en la cual dice que no se querellará por crímenes de lesa humanidad con relación a los hechos que se vivieron en Chile a partir del alzamiento popular de 2019. Que no dice explícitamente, pero que se puede leer, los que algo conocemos del tema, es que no se querellarán por genocidio en contra del gran responsable, que es don Sebastián Piñera Echenique. Es curioso, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos se querella en varias ocasiones por violaciones a derechos humanos particulares. Son tantas que evidentemente se cumple el requisito del genocidio, es decir, la agresión desde el Estado en contra
de un grupo determinado de personas en razón de su posición política, religiosa, de su etnia, que tiene las características de generalizadas o sistemáticas. Y aquí es evidente que durante el gobierno de Sebastián Piñera se produjo una agresión sistemática y generalizada. O sea, cumplía los dos requisitos bastando uno. Porque en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, salieron las tropas a la calle con armamento de guerra. Salieron las Fuerzas Armadas, los infantes de Marina, como actuaron ahí en Talcahuano. El gobierno busca anular los contratos que dolarizaron los peajes de acceso norte y oeste y que en su momento favorecieron a empresas de la familia Macri, del expresidente, para entender un poco esta causa, ¿sí? Y esta trama de corrupción, podríamos decir, una trama también de reuniones secretas y de maniobras simulatorias por parte de empresas y Estado en su momento. Nos acompaña Julieta Ripoli, ella es asesora del Ministerio de Obras Públicas y en su momento jefa de jurídicos de Vialidad Nacional. Gracias por acompañarnos, Julieta. Gracias, de concesiones. Concesiones, exactamente, Obras Públicas y concesiones, en aquel momento cuando se extendieron estos contratos, en 2017-2018. Julieta, ¿cuál es la trama espuria que de alguna manera se está denunciando y que estamos conociendo algunos y otros, como vos, ya de alguna manera entendían? ¿Qué es lo que hay detrás? Digamos, lo que se anunció hace 2 días, que anunció el presidente con el ministro en una conferencia de prensa, fue la decisión de, tras 2 años de auditorías internas dentro de Vialidad Nacional y del Ministerio, con el dictamen de la Procuración del Tesoro, trasladar la decisión de nulificar estos contratos por considerar que se había perjudicado al Estado, en forma ilegal, por supuesto, a la justicia para que en sede judicial se declare esa nulidad y eso, digamos, cubra un poco más las responsabilidades del Estado en esta materia. Las 2 vías posibles eran... Y a su vez, la justicia en general, tenemos que tomar conciencia que somos todos víctimas, porque este sistema que funciona mal nos perjudica a todos los ciudadanos, no solo a los que son de un partido o de otros. Los manifestantes también exigieron a los jueces la investigación de denuncias de actos de espionaje estatal a dirigentes políticos y sindicalistas descubiertos recientemente y supuestamente organizados bajo el gobierno del liberal Mauricio Macri. Días antes, la coalición opositora Juntos por el Cambio que integra Macri calificó la marcha como golpista. El Poder Judicial argentino convalidó todos los golpes de Estado del siglo XX en el país, aunque desde 1984 juzgó y condenó a los jueces militares de la última dictadura por la desaparición de 30.000 personas entre 1976 y 1983. Dando el apoyo a una manifestación en contra a una Corte adicta. Una Corte Suprema es lo máximo de un país. Tiene que ser una corte donde legisle para toda la población, no una corte que pertenezca a grupos poderosos.